Hermanos, buenas tardes. Hoy es martes, día de tener nuestra meditación en la palabra de Dios. Seguimos meditando en la carta a los Romanos. Ya vamos por el capítulo 15, ¿verdad? Habíamos terminado el párrafo anterior en el verso 21. Dice, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que no han oído, entenderán. Hablando del ministerio a los gentiles, ¿verdad? Y todo aquel que no ha oído, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo. Si de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre otro fundamento, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que no han oído entenderán. Hablando de gente siempre totalmente nueva, ¿verdad? Hablando de donde no es conocido Cristo. Nos gusta mucho sacar gente de las iglesias, ¿verdad? Pues el Señor nos llamó no a sacar gente de las iglesias, sino a predicar donde Cristo no es conocido. Ahí es donde está nuestra labor. No en las iglesias ir a sacar gente para traerme a la iglesia, no. ¿Verdad? Y dice aquí el apóstol Pablo en el verso 22 del mismo capítulo 15, del 22 en adelante. Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes. Por esta razón, ¿cuál razón? De que está predicando donde no ha habido evangelio, donde no se conoce Cristo. Ahí es donde anda predicando y hay mucha labor que hacer, ¿verdad? Y dice el 23, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré. Y bueno, me llama tanto la atención, ¿no? Porque dice, he predicado donde Cristo no es conocido. Y lo dice aquí, dice, por eso no he podido ir a verlos, porque estoy muy ocupado, porque hay mucha mies donde predicar, donde no se ha conocido Cristo. Dice, pero, ya después de mucho tiempo, pero ahora no quedando ya más lugar para mí en estas regiones. Ya llené del Evangelio de Cristo, ¿se imaginan? Por eso tenía tantas iglesias el apóstol Pablo, ¿no? Por eso tenía muchos amigos, mucha gente que había creído en Cristo por la predicación de Él. Dice, pero ahora no quedando ya más lugar para mí en estas regiones. Ya terminé de predicar el Evangelio en todas estas naciones, en todos estos lugares donde me he propuesto, porque ahí no se conocía a Cristo. Y ya no hay más lugar para mí en estas regiones. Ya terminé de predicar, al menos en esta zona. Y puesto que por muchos años he tenido el gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré. Porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero aguántenme tantito, dice el apóstol Pablo. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Era cada año este servicio de los santos, ¿verdad? Pues se juntaban todos como una especie de ir a entregar cuentas, ¿verdad? Y había un ritual ahí de purificación, todavía con algunas costumbres de la ley, ¿verdad? De purificación, de ofrendar, ¿verdad? Entonces, pues iba para allá, para Jerusalén. Pues era el centro de ellos, ¿verdad? Pues dice, Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta o mandar una ofrenda para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron que hacerlo. Sí, tuvieron a bien hacerlo. Y a la verdad que está en deuda
que están en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. ¿Qué dice? Los gentiles han recibido los bienes espirituales que eran para los judíos. Han recibido el Evangelio de Jesucristo, han recibido la predicación de nosotros los apóstoles, o de mí como apóstol, ¿verdad? Entonces, si ellos recibieron los bienes espirituales, o sea, el Evangelio de Jesucristo, ellos lo recibieron, están obligados a servir a los santos con los bienes materiales, ¿verdad? Así que cuando haya cumplido esto, cuando haya terminado de hacer esta reunión de los santos allá en Jerusalén, cuando haya cumplido, les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso para verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. O sea, iré bendecido por el Señor. Será de gran gozo para ir a predicarles también a ustedes. Les ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de Dios, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. El apóstol Pablo sufría muchas persecuciones de la gente que no obedecía al Evangelio, o de gente que estaba renegando del Evangelio una vez que habían creído, ¿verdad? Los apóstatas que les llamamos, ¿verdad? Entonces dice, les ruego en el amor de Jesucristo que se esfuercen en orar a Dios por mí. Y tiene sus peticiones aquí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. Y segunda petición, y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable a los santos. Para que sea librado de los desobedientes en Judea. De los desobedientes en Judea está hablando de los israelitas, de los fariseos, de aquellos que lo andaban persiguiendo, ¿verdad? Y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Y para que con gozo llegue a ustedes, por la voluntad de Dios, tercera petición, para que llegue yo con gozo a ustedes, por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Una petición muy, muy particular del apóstol Pablo. Me imagino que eran muy conocidos de él, ¿verdad? Le habían mandado cartas. Generalmente las cartas de Pablo son respuestas a una carta que le habían enviado. Pasa a nosotros, ¿verdad? Ven a visitarnos, tenemos algunos problemas. Y pues aquí esta parte final del capítulo 15 es muy personal, ¿verdad? Porque está hablando el apóstol Pablo de sus amigos. Voy a visitarlos. Pero primero tenía que terminar de predicar en estas ciudades donde Jesús no ha sido conocido. Pero ahora, ya no quedando más lugar, ya terminé en toda esta zona de predicar el Evangelio. Y he querido ir a ustedes con gran deseo, con gran gozo, ¿verdad? Los visitaré cuando vaya a España, pero voy por lo pronto a Jerusalén a hacer este servicio para los santos. Y voy a llevar esta ofrenda que en Macedonia y Acaya mandaron una ofrenda para los pobres de Jerusalén, ¿verdad? Y dice, sí, tuvieron bien hacerlo, pero la verdad es que los gentiles están en deuda con Jerusalén, porque los gentiles recibieron las bendiciones espirituales en Cristo, ¿verdad? Así que están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Y esta grande petición, ¿verdad? Que una vez que yo vaya y entregue esta ofrenda y haya entregado esta ofrenda a los santos y haya tenido este servicio a los santos, iré a España para verlos, ¿verdad? Llegando con la plenitud y la bendición de Cristo.
Para Él, como lo decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él se dedicó a predicar a Cristo, al Cristo crucificado, según sus propias palabras. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Verdad? Y entonces iba a ir a España a predicar la bendición de Cristo, ¿verdad? Así que oren por mí para que sea librado de los desobedientes en Jerusalén, en Judea, sea librado de los fariseos, que mi servicio sea aceptable para los santos y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo en ustedes, encuentre paz en ustedes, encuentre descanso. Quiero descansar con ustedes, platicarles de todos los privilegios que Cristo me ha dado, ¿verdad? El Dios de paz sea con todos ustedes. Hermanos, el apóstol Pablo tenía en mente siempre predicar a Jesucristo resucitado. Aquel que fue crucificado y resucitó, ese que yo predico, dice el apóstol Pablo. Aquel que llegó a ser la principal piedra del ángulo en la construcción, ¿verdad? Ese que llega a firmar. Pero algo importante que dice aquí el apóstol Pablo: me he dedicado a predicar o a evangelizar donde Cristo no es conocido. No como muchos de nosotros o algunos hermanos, ¿verdad?, que se dedican a ir a las iglesias y perdón por la expresión, pero o sea, las ovejas gordas, a las que dan más diezmo, y tratan de llevárselas para sus iglesias, ¿verdad? Pues no, aquí el apóstol Pablo dice que nuestra misión es predicar el evangelio donde Cristo no es conocido. Bendito sea el Señor, hermanos. Ya el próximo jueves vamos a tratar de terminar el capítulo 16. Ya son muchos saludos nada más del apóstol Pablo a toda su gente, a todos sus amigos y amigas, ¿verdad? Entonces lean el capítulo 16, está muy bonito también. Y con eso terminaremos, terminando el 16, terminaremos, pues ahora sí que el libro de los Romanos, y oremos al Señor para ver qué pone en nuestro corazón para seguir estudiando, ¿verdad? Que el Señor los bendiga, que los guarde, y un feliz año, que sea muy próspero, que nuestra principal meta es lo que dice aquí el apóstol Pablo: predicar solamente a Jesucristo, únicamente donde no ha sido conocido Cristo. Evangelizar a la gente que no conoce a Cristo. Amén, que el Señor les bendiga.